Hola amigos, hoy vamos a pintar esta mariposa sobre vidrio. Yo ya la tengo delineada como les mostré en videos anteriores y la vamos a pintar con acrílico. Necesitamos el acrílico amarillo medio y un rojo. Si no tienes puede ser naranja. Yo ya los he mezclado acá logrando un naranja y siempre hay que poner un poquito de amarillo para aclarar. Entonces vamos a empezar con las manchas que van en medio de las alitas y hacia los bordes es un poquito más amarillo. Yo ya lo delineé, recuerden, con esta pintura de alto relieve. Si no la han visto, busquen el video número 1. Y estas manchas de arriba son un poquito más amarillas, así que agregamos un poquito más amarillo y luego naranja. Y así vamos a ir con todas las manchitas que van en medio del ala. Esta es una mariposa monarca. Ustedes pueden buscarla en internet y guiarse más o menos de los colores. Yo aquí estoy mostrándoles un ejemplo sobre vidrio. Y así vamos con todas las manchitas, amarillo arriba y naranja abajo. Si se te pasa un poquito lo puedes limpiar con un hisopo para que no se te esparza la pintura. Recuerden que estamos pintando sobre vidrio y a veces se puede esparcir cuando se mancha, uno se sale del borde. Parte de abajo es un poquito más rojo, todo lo que es las manchitas de la parte del ala, ¿no? Cuando ya hemos terminado pasamos a las partes de abajo, la alita de abajo, son un poquito más claras, entonces yo le estoy agregando al naranja un poco más de amarillo, de esta manera degradarlo de amarillo hacia naranja, ¿no? O amarillo anaranjado, siempre con un pincel número 2 porque nuestra mariposa es pequeña, un pincel plano. Como ya hemos terminado, hay que pintar el ala de atrás, ¿no? También tiene unas manchitas que son estas de acá. Entonces yo lo voy a oscurecer un poco para que dé el efecto como que el ala de adelante le da sombra. He agregado un poquito más de rojo oscuro a la mezcla y voy a poner una sombra natural. De esta manera se hace un marrón, ¿no? Mezclándolo con naranja. Y pinto un bordecito pegado a la ala de adelante, para que de esa manera se vea como una sombra que le está haciendo, ¿no? Se vea, eso resalta la profundidad y las pinto un poco más anaranjado, un poco más oscuro. Eso le da un efecto. Ahí se me pasa un poquito y lo limpio con hisopo. Igual manera el ala de abajo paso un poquito de oscuro, naranja oscuro, y sombra natural en el borde, en la unión, para que se vea un poquito como una sombra, ¿no? De un realce a la alita de adelante. Ahí aplico sombra natural oscura en toda la junta de las alitas. Parte de arriba vuelvo a pintar con naranja, ¿no? Naranja rojizo ya, un poquito más oscuro como las referencia a las alas de adelante. Este es un poquito más rojo. Es un efecto que se le da, si quieres lo puedes pintar de amarillo igual, ¿no? Ahí se va a ver como que estuviera atrás. Entonces ahora voy a pintar con negro en la parte del cuerpo y lo restante de las alas. Ese es un negro Marte, el que estoy usando. Pintamos el cuerpo. Y ahora ponemos el negro Marte en el resto del borde de las alitas. Es una mariposa monarca, recuerden. Yo a la ala de adelante le he hecho un poquito de blanco, tipo gris, en esa parte que choca con la otra ala.
ala para que lo resalte, como si hubiera las alas más adelante, porque el negro se llega a perder. Entonces pinto toda esa parte es negro. Y le pongo un poquito de blanco o plomo en la alita de delante para que no se vea tan oscura, ¿no? De esa manera no se confunden las alas, ya que la otra ala de atrás es completamente negra, ¿no? Entonces al ponerle un poquito de blanco, una manchita de blanco, la hace ver un poquito como más adelante, más clara, ¿no? Las alitas de atrás sí apliqué negro puro, negro mate. Y voy a pintar estas dos manchitas que me quedaron en la parte superior y en la parte del borde del ala. Y vamos a esperar que seque para pintar las otras manchitas. Esperamos que seque el color negro para pintar las manchitas blancas que van en el borde del ala. Y amigos, mientras voy pintando, aprovecho la oportunidad para invitarlos a que se suscriban a mi canal Mi Mundo en Color, donde tengo varios videos de cómo pintar en vidrio, para que vean todo el proceso de este vitral paso a paso. Lo he colgado en varios videos y así vayan siguiendo conmigo este diseño. Entonces espero que seque y voy a poner ahí unas manchas con tono blanco. Ahora ya está seco, ya ha pasado un tiempo y empiezo a ponerle sus manchitas en el cuerpito y luego en las alitas alrededor, ¿no? Las manchitas son espaciadas y dependiendo de cada mariposa van variando, ¿no? Tú con la imagen que tengas de referencia del internet puedes irte guiando cómo son las manchitas. En este caso tiene unas manchitas blancas, unos puntitos blancos y unas amarillas. Unas manchitas amarillas. Entonces primero coloco las blancas y luego voy a mezclar el blanco con el amarillo, porque yo tengo un amarillo medio con un blanco titanio, y luego le pongo la segunda fila de manchitas amarillas. Y amigos, hasta aquí nos quedamos con el tercer video. Síganme para ver cómo continúa el vitral. Adiós.